Estimados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor que me permite nuevamente poder llegar a su casa, llegar a su hogar para compartir la palabra del Señor y que juntos vayamos escudriñando las Escrituras y aprendiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros aquí en la palabra preciosa y maravillosa. Seguimos en el estudio de Filipenses. Recuérdese que hemos estado estudiando ahí el apóstol Pablo y hemos estudiado lo que el apóstol Pablo de alguna manera nos da las directrices de cómo el apóstol Pablo concibe la vida de un cristiano, la vida de una persona que ha recibido a Jesucristo y cómo la concibe el apóstol Pablo o qué esperaría Pablo en relación a eso. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 1, siempre el capítulo 1, y vamos a estudiar los versos del 12 en adelante, probablemente del 12 al 20. Y quisiera leer este pasaje y dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos
anunciando a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Mire qué pasaje más interesante el que el apóstol Pablo nos está dejando acá. El apóstol Pablo va a introducir ahora esta parte de su carta y hay algo interesante acá que cada uno de nosotros debemos de ver, que es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. La verdad es que esta sección, el apóstol Pablo va a hablarnos sobre aspectos prácticos y asuntos que él ha visto en su propia vida. Y aquí tenemos que pensar, hermanos, seriamente en esto. El apóstol Pablo nos está hablando de una unión indivisible, óigame esto, indivisible entre la práctica y la teoría. Sumamente importante que nosotros tengamos esto en consideración, porque el apóstol Pablo sí habla de la teoría, pero habla de la práctica, y para Pablo no puede haber una teoría sin práctica, como no puede haber una práctica sin teoría. La idea aquí es que el que se llama cristiano viva como cristiano. Esa es la idea. El que habla de Cristo viva de lo que habla de Cristo. A eso nos llama el apóstol Pablo. A eso es a lo que el apóstol Pablo va a referirse principalmente en estos versículos que nosotros leemos. Hay algo interesante que el apóstol Pablo vuelve a mencionar aquí y es en relación a sus sufrimientos y sus prisiones. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo menciona sus padecimientos, menciona sus prisiones, el apóstol Pablo lo está haciendo con algo muy básico o muy fundamental en su vida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que aún en las prisiones él se goza en el Señor y le da la gloria al Señor por lo que él pueda sufrir. Él tiene un entusiasmo impresionante. Dice el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso es lo que a Pablo le importa, es lo que a Pablo le interesa finalmente. A Pablo lo que le interesa acá es que todo cuanto él hace, lo que él dice y lo que él vive, que todo redunde para la gloria del Señor. Absolutamente todo, aún los sacrificios, aún las prisiones, aún los problemas que el apóstol Pablo está viviendo. Dice que todo esto redunde para el Evangelio, para el crecimiento del Evangelio. Para el crecimiento del Evangelio. Ahora, usted puede preguntarme a mí, pastor, ¿cómo es posible que Pablo esté regocijado y que esto que él está viviendo le ayude para el crecimiento del Evangelio? Mire, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está preso. No está en las mejores condiciones, está preso. Él ha sufrido demasiado. Recuérdese usted que él está siendo llevado a Roma, él está viviendo una situación bien difícil en Filipos, él es tomado preso y ahí sufre persecución. Ahora, estando ahí, estando preso, el apóstol Pablo está consciente de que lo que él está viviendo en ese momento finalmente
va a servir para el crecimiento del evangelio. ¿Por qué? Sencillo, por el testimonio, hermano. Por el testimonio. Porque en medio de todas las circunstancias que él está viviendo, él vive regocijado. Él vive con gozo. Y por eso esta carta es tan impresionante, hermano, que en medio de la aflicción, el apóstol Pablo nos llama constantemente al regocijo, nos llama al gozo y a vivir vidas que le agraden a Dios para beneficio nuestro. Porque en la medida que nosotros servimos a Dios, en la medida que nosotros de verdad le damos la gloria a Dios, en la medida en que nosotros tenemos vidas regocijadas en medio de, damos testimonio al inconverso de lo que es la seguridad del evangelio. ¿Y por qué nos regocijamos? ¿Acaso el regocijo es por pura situación que nos gusta el sufrimiento? No. ¿A quién le gusta el sufrimiento? A mí no me gusta sufrir. Y estoy seguro que a usted tampoco. A usted tampoco le gusta sufrir. Porque el sufrimiento no nos agrada. El sufrimiento no nos gusta. Sin embargo, tenemos que reconocer el hecho que el sufrimiento es una realidad en la vida del ser humano. Sufrimos por muchas causas. Sufrimos por muchas razones. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pablo nos insta y nos dice, aún en medio del dolor, de la aflicción, del llanto, nosotros podemos mostrarle al mundo que hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Jesucristo. La esperanza es Jesucristo. Por eso dice Pablo que el nombre de Cristo y que el evangelio de Jesucristo crezca. Que el evangelio de Cristo corra. Esa es la idea que nosotros debiéramos de tener constantemente. Que nosotros, todo lo que hagamos, redunde para la gloria del Señor. Redunde para la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos habla en relación a la importancia de que cuando nosotros tenemos regocijo, también seamos agradecidos con el Señor. Agradecido como el Señor, con el Señor. El apóstol Pablo, obviamente usted sabe que está sufriendo en este momento una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque él está preso como si fuera un delincuente común o un agitador social. Por eso está preso Pablo. Sin embargo, él sabe que está preso ahí por la causa de Cristo, por haber predicado a Jesucristo. Efesios 6:20 dice que él es como un embajador en cadenas. En cadenas. Sí, él está sufriendo, pero en medio de todo eso, hermanos, él no se cansa de darle la gloria y la honra al Señor. Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando acá a nosotros que nuestra vida debe ser una vida ejemplar en el sentido de gozarnos en el Señor, constantemente gozarnos en el Señor. La otra cosa es la actitud de Pablo. Pablo pudo haber tomado cualquier otra actitud. Pablo pudo haber dicho, yo predicando y preso, yo predicando y me llevan a la cárcel, yo hablando de Cristo y miren, tengo miseria, no tengo, y como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Nos quejamos. Perdón, pero la actitud de Pablo fue totalmente diferente. La actitud de Pablo fue de tener la fortaleza del Señor, de tomar el ánimo del Señor y seguir predicando sin temor. La prisión y el sufrimiento le dieron más fuerza al apóstol Pablo para seguir adelante. Para seguir adelante. Está formando su carácter cristocéntrico. Carácter cristocéntrico. Es lo que está formando el apóstol Pablo. Es lo que a él le tiene consciente de hacer las cosas y seguir adelante aún en medio de su sufrimiento y de las prisiones. De las prisiones. Pablo habla aquí en relación a que aún y cuando los sufrimientos son causados por sus enemigos,
fuera de la comunidad, pero también dentro de la comunidad cristiana. Ahora, fíjense que eso es interesante, porque el apóstol Pablo va a hablar aquí de dos personajes, llamémosle así, dos personajes que le están causando a él tristeza y que le están causando el sufrimiento que él tiene en este momento. Uno, que está fuera del cristianismo, y dos, gente cristiana misma. Hermanos que le pueden estar causando daño, o que por lo menos están intentando causarle daño al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos da todo un discurso interesante en relación a esto, porque entonces el apóstol Pablo dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces la idea aquí es que la actitud del apóstol Pablo lo que hace es fortalecer a la iglesia. La fortalece. El apóstol Pablo dice: con mis prisiones, con mi dolor, con mi angustia, la gente, los hermanos, lo que ven es una actitud. La actitud de acercarse más al Señor, la actitud de poder predicar con más denuedo el evangelio. Y dice, y los hermanos están imitando eso. Los hermanos entonces también hacen lo mismo, porque ven a Pablo gozoso, ven a Pablo sufriendo pero gozoso, predicando el evangelio, y no importa. Sigamos nosotros también. Si Pablo lo hace, nosotros también podemos. Hermanos queridos, yo creo que esto nos enseña a nosotros muchas cosas. Obviamente va a enseñarnos muchas cosas. Lo primero es esto: usted y yo no podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos detenidos. A veces nos quedamos lamentándonos. Y lamentamos toda la vida por nuestras circunstancias, por nuestras situaciones. Y lo que hacemos es causar lástima. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que le gusta causar lástima. Y eso no es correcto. El apóstol Pablo dice, eso no es bueno, eso no se debe hacer. No se debe. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos ahí solamente esperando a ver qué pasa y qué pobrecito yo. No, hermano, la idea del apóstol Pablo es vamos adelante, adelante, adelante. No nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar, sino al contrario, vamos con pasos agigantados, vamos hacia adelante, vamos de triunfo en triunfo. Vamos hacia allá, a donde el Señor quiere llevarnos, a un lugar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Una vida diferente. Una vida diferente. El apóstol Pablo, usted sabe que no fue una persona que toda la vida pudo haber estado en bonanza o que tuvo una vida, digamos, muy saludable. No, no es cierto. Pablo era un hombre enfermizo, hermano. Según los estudiosos, dicen que Pablo era un hombre enfermizo. Es más, hasta estaba encorvado, era encorvado por los problemas que él tenía, muy probablemente problemas óseos. Algunos eruditos creen que Pablo se estaba quedando ciego o se quedó ciego. O sea, Pablo, hermanos, sufrió. Pero lo interesante aquí de Pablo es la actitud, lo que él nos insta. Vamos adelante, no nos podemos quedar, Y hermano, no nos vamos a quedar. El Señor le está dando a usted la fuerza, me está dando la fuerza a mí, el vigor de su Espíritu Santo. Dice que tenemos un espíritu de poder, de dominio propio, no un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, hermano. Ese espíritu no es de Dios. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de dominio propio, que nos da la fuerza para seguir adelante. Y es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos acá. Es lo que el apóstol Pablo nos insta a mantenernos constantemente. Constantemente. Luego, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Algunos a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo
por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahora, como que es una competencia, ¿no es cierto? Como que es una competencia. Y lo que están haciendo algunos es, para que Pablo se sienta mal, nosotros prediquemos a Cristo. Lo que están tratando es de hacer sentir mal a Pablo. Por eso Pablo dice, algunos lo hacen por contención, algunos lo hacen por envidia. Otros predican a Cristo de buena gana. Otros predican a Cristo de buena gana. Es mejor predicar a Cristo de buena gana, hermanos. No proclamemos el nombre del Señor Jesucristo por obligación. No proclamemos el nombre del Señor Jesucristo porque tenemos que hacerlo, porque así nos enseñaron. Hagámoslo por convicción. Hagámoslo porque sabemos que solamente con el Señor Jesucristo hay cambio, hay transformación, hay poder en el nombre de Cristo. Y por eso tenemos que predicar. Tenemos que predicar a Jesucristo por amor, como dice aquí el apóstol Pablo, por amor a los demás. Porque queremos verle familias integradas, familias que aman al Señor. Queremos ver familias que de verdad honran al Señor. Personas que están bien en su vida diaria, que están bien en todo lo que hacen, que tienen un carácter cristocéntrico. Prediquemos a Cristo para que de verdad el mundo cambie y sea transformado. No por obligación, hermano. No por obligación. Por eso yo decía al principio, no puede haber un divorcio entre la teoría y la práctica. No puede. Sencillamente no puede. Tiene que ir unido. Hay teoría, pero hay práctica. La teoría se practica. Es bueno conocer de la Biblia y tenemos que conocer de la Biblia, pero por sobre todas las cosas no sirve solo conocer. Tenemos que vivirla. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a escudriñar, ¿para qué? Para encontrar vida, para encontrar orientación, para encontrar carácter, para encontrar cambio, para encontrar lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Por eso vamos a escudriñar las Escrituras. Dios es soberano, sí, Dios es soberano. Y el Evangelio debe ser predicado, sí. Y Cristo finalmente es glorificado. Cristo finalmente es glorificado. Me encanta porque el apóstol, cuando habla del gozo y habla del regocijo, aún en sus prisiones, nos enseña a nosotros, nos enseña que en medio de la adversidad hay victoria. En medio de la adversidad hay victoria. Los filipenses saben y se dan cuenta que el avance del Evangelio no se ha detenido. No se ha detenido. Y Dios, como soberano y dueño de la historia y de la iglesia, ha usado todo esto para bien. Lo que Pablo está sufriendo, el Señor lo ha utilizado para bien. Pablo dice que las cosas que le han sucedido, todas las cosas que le han sucedido, pero en cada una de estas circunstancias que él ha vivido, allá lo podemos ver en Hechos capítulo 20, hasta su llegada a Roma, la palabra del Señor nos enseña que la mano de Dios estuvo con él. Él puede ver hacia atrás, puede darse cuenta de todo el trayecto que tuvo hasta llegar a Roma, cómo él pasó de situación en situación, pero en cada situación él puede ver los triunfos que el Señor le dio y los triunfos para el Evangelio de Jesucristo. Para el Evangelio de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo nos habla de estos personajes que están predicando a Cristo, dice, por contención. Están predicándolo nada más por llevarle la contraria al apóstol Pablo.
Y el Señor le está enseñando allí al apóstol Pablo que la oposición que él está viviendo en ese momento es una oportunidad para el avance del evangelio. Fíjese qué cosa más tremenda. Porque el apóstol Pablo dice, no importa cómo lo prediquen, no importa por qué lo prediquen, el punto es, lo están predicando y el evangelio corre. El Señor le está usando como una gran oportunidad, para el avance del evangelio, de Jesucristo. El verso 13 nos habla a nosotros que hay un testimonio que está creciendo en toda la ciudad de Filipos. Pablo se dedicó a discipular laicos, se dedicó a discipular a los líderes. Aún, recuérdese usted que llegó con las autoridades civiles para hablarles y predicarles el evangelio. Y aún a ellos los utilizó para que el evangelio creciera. Oportunidades, hermano. A veces nosotros dejamos ir las oportunidades. Y hermano querido, nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades para proclamar el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas es cuando nosotros, en lugar de proclamar a Jesucristo, en lugar de tener actitudes que glorifiquen el nombre del Señor, nuestras actitudes son negativas. Comenzamos a quejarnos de todo, comenzamos a renegar, comenzamos a hablar mal, comenzamos a hacer un montón de cosas que no ayudan al evangelio de Jesucristo. Entonces el testimonio es negativo, el testimonio es malo, no es correcto. Y cuando eso sucede, hermano, sufre el evangelio, sufre la iglesia. Sufre el evangelio y sufre la iglesia. Hermano, usted y yo somos llamados a tomar actitudes correctas, actitudes de triunfo, actitudes que glorifiquen el nombre del Señor en todo, absolutamente en todo lo que nosotros hagamos. Me encanta cuando el apóstol Pablo va a hablar en relación a la confianza que él tiene para el futuro. Fíjese que Pablo tiene algo interesante acá, porque él habla de su expectativa futura. ¿Y cuál es su expectativa futura? Su esperanza está en la victoria final que Cristo iba a traer a su vida. La victoria final que Cristo iba a traer en su vida. Y Pablo tiene una confianza en el Señor para su liberación. Porque él dice, finalmente, dice Pablo, esto resultará en mi liberación. Resultará en mi liberación. Confiaba que la última palabra la tiene Cristo. Confiaba en que las oraciones de todos los filipenses obraría en el poder del Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo, y que el Señor finalmente le daría la victoria. La victoria. Y la victoria, fíjese que para Pablo la victoria no depende del gobierno romano, no depende de sus enemigos, no depende de los que le rodean. La victoria finalmente depende del Señor, depende de Jesucristo. Por eso es que usted y yo estamos seguros, hermano. Por eso es la certeza que usted y yo tenemos en el Señor. La certeza que usted y yo mantenemos en el Señor Jesucristo. Que la victoria es del Señor y la victoria Él nos la da a nosotros. La victoria viene de Dios para nosotros, para su vida, para su vida. Por eso, hermano, mire, yo sé que hoy quizás hay muchos hermanos que están padeciendo de diferentes situaciones.
de diferentes circunstancias en la vida. Estamos orando por hermanos y hermanas queridos, amados, que están sufriendo de cáncer. Estamos orando por hermanos queridos y amados que están sufriendo de este COVID-19. Estamos orando por hermanos que tienen enfermedades tan duras y difíciles como la esclerosis. Y sabemos que Dios está obrando en medio de cada uno de ellos. Y sabemos que Dios trae la victoria para cada uno de ellos. Estamos orando por hermanos que han perdido sus negocios, que Dios los restaure. Hermanos que están en su negocio todavía y están luchando, pero Dios tiene algo para su vida, hermano. Dios no lo ha abandonado, Dios no lo ha dejado. Dios está pendiente de usted y Dios está obrando para gloria de Él, pero también para su bendición, hermano. A veces lo que a nosotros nos hace falta es actitud. Actitud, hermano. Fuerza. Mantener la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para ir y conquistar, vencer y recibir la fuerza del Señor. Eso es lo que confió el apóstol Pablo. Eso es lo que esperaba el apóstol Pablo. Eso es lo que el apóstol Pablo esperó siempre. A veces se requiere de milagros, por supuesto. Bueno, Dios tiene un milagro, hermano. Dios tiene milagros. Puede ser que Dios tenga el milagro de su vida. ¿Cuál es el milagro que usted le está pidiendo a Dios? Dios lo tiene, hermano. Dios lo tiene. Dios va a obrar con milagros. Claro, yo lo creo. Creo en los milagros. Creo que Dios puede hacer milagros hoy. Porque sigue siendo Dios. Y tiene uno para su vida. Yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo. No sé por qué es lo que usted está rogando. Lo que yo sí sé es que el Señor está allí para darle la victoria. Para darle la victoria. Y por eso Pablo tiene la confianza totalmente en el Señor. El verso 21, que es un pasaje muy conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo está consciente de lo que está viviendo en ese momento. Tiene una buena actitud. El apóstol Pablo tiene regocijo, tiene gozo en la vida. El poder del Espíritu es el que lo está sosteniendo. Y él sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en el Señor. Verso 25, me encanta. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Mire qué confianza la del apóstol Pablo, hermanos. Sin embargo, él está diciéndonos antes, sea para vida o sea para muerte, el Señor Jesucristo es mi regocijo y Él es mi fuerza. Cual sea que sea la situación, cualquiera que sea la situación que él esté viviendo, o cualquiera que sea la solución que el Señor le dé a su prisión, a su dolor y aflicción de ese momento, el apóstol Pablo sabe, no importa. Porque con eso el Señor me dará la liberación y yo sé a dónde voy. Pero, dice Pablo, pero yo sé que todavía no, que me quedaré todavía un tiempo más para poder animarlos a ustedes. Hermano, no debemos de ser fatalistas. No debemos de ser fatalistas. Sencillamente esperar en el Señor. Confiar en el Señor.
Confiar en que Dios tiene ese milagro, en que Dios está abriendo puertas, en que Dios está dando la solución, en que Dios ya tiene la solución. Esperamos en eso, confiamos en eso, tenemos la actitud, nos gozamos en el Señor y vamos a ver los milagros del Señor. Cristo tiene algo especial para su vida. Cristo tiene algo especial para su vida. Cristo tiene algo especial para usted. Solo confíe. Confíe y espere en el Señor. Y Dios traerá la liberación a su vida. No sé cómo, no sé cuándo. Lo que yo sí sé es que el Señor obrará para su bien. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque tú siempre tienes planes de bien para nosotros. Señor amado, gracias por la palabra, gracias por lo que el apóstol Pablo nos deja, la inspiración que tú le das. Gracias, Señor, porque en medio, Señor, de todo lo que Él está sufriendo, Él nos exhorta a mantenernos fieles, a tomar fuerza, a esperar en ti. Él nos insta a mantenernos siempre gozosos, porque tú estás obrando en nuestro favor. Señor, yo pongo en tus manos a mi hermano que hoy está padeciendo, que necesita trabajo, que necesita empleo, que necesita negocio. Pongo en tus manos al hermano, a la hermana que hoy necesita comida, sustento, alimento, casa, necesita techo. Dios mío, por favor, acude, Señor, y líbrale. Señor amado, no permitas que tus hijos mendiguen el pan, sino provéelo, Señor, provéelo para gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Los espero el próximo domingo, donde estaremos con la serie Espiritualidad emocionalmente sana. Yo sé que hay algo que el Señor tiene para usted, como lo tiene para mí. Próximo domingo a las 10 de la mañana. Que el Señor le bendiga. Amén.